Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lémelo. Yo soy Nayan González Norvind y es mi enorme placer presentarles a nuestro invitado de hoy. Para mí es el mejor actor de México, también es director de teatro y de cine, con una trayectoria que ha dejado huella trabajando con cineastas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Lucrecia Martel, Alfonso Cuarón y muchos más, bajo cuya dirección también tuve el placer de trabajar hace muchos años. Daniel Jiménez Cacho, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Eso del mejor actor El mejor es actor. terrible porque es como una etiqueta que después tienes que estar cumpliendo con eso y trabajando para eso. Sí, lo siento, es la peor introducción, pero tengo que ser honesta. Y no soy la única que lo piensa. Y qué gusto verte. Feliz. Bueno, hoy vamos a hablar de Daniel el lector. ¿Quién despierta tu amor por la lectura? ¿O qué? Pues mi papá, ¿no? Yo pienso, porque él era también muy lector, tenía una biblioteca muy bonita. Él es de origen español, ¿no? Vino a México, entonces traía toda esa cultura literaria española. ¿Mucha poesía? Mucha poesía. ¿Lorca? Lorca, ¿Quién Machado. más? Ahorita hay que empezar a ejercitar la memoria. Tú y yo juntos. Sí. León Felipe, pues toda esa generación así española de poetas. ¿Eres apegado a tus libros? Físicamente no tanto. Ya estaba, me di cuenta por este programa que me pidieron que los trajera. Que no Y tenías. que cuando los libros me gustan mucho, pues los regalo, empiezo a platicar. Ayer leí, no sé, toma, te lo doy. Y Hay así, gente que justo hace lo contrario. Nunca los presta porque sabe que no vuelven. los libros que prestas nunca regresan, eso ya es así, Sí, se sabe. exacto. Entonces, Sí. el desapego es físico, pero no es emocional. Pues no, Mantienes porque quedan ahí, ¿no? En tu memoria y Ujú. a lo largo del día te regresan, o de la vida, ¿no? Te regresan porque aprendiste algo. Sí, total. ¿Necesitas un ambiente particular para leer? ¿Eres como de ritual de lectura o puedes leer donde sea, cuando sea? Casi donde sea. ¿Tienes algún género? Donde me gusta menos cada vez es como antes de dormir y en la cama, como que no. ¿No te gusta? No. ¿Porque te duermes? Y sí, como que asimilo menos, como que entra en una bruma extraña. Sí. Mejor de mañana. Me gusta más en la cocina. En la cocina. Sí. Con tu café. Sí. ¿Los subrayas, los anotas, Sí. Sí, o sea, se vuelven muy... Y los regalas Sí, hay así. gente, yo me he dado cuenta que hay gente que tiene un respeto de, aunque es con lápiz, de no, ni siquiera doblarles las puntas, no fui educado así como que No les les tienes doblo, ese... les rayo, Ya Y- me doy cuenta que si luego los regalas o los prestas, pues es una invasión, porque estás señalando lo que a ti y aparte ese día te parecía tan importante, ¿no? Sí, claro. Pero también... Es revelador de uno. Es muy revelador. Dices, ¿y por qué subrayó esta frase y no la de arriba, que es más importante? Bueno. Ya dirá quién, o sea, cada quien. Pero justo a mí me parece algo muy íntimo cuando le doy la bienvenida a nuestros invitados en Lémelo. O sea, conocerlos a través de sus lecturas me parece algo, de hecho, bastante privado. Sí. 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 Lo que subrayas habla mucho de ti, ¿no? O lo que a ti te parece interesante. Pero no me parece una invasión, porque pues ya les estás regalando el libro. ¿Qué más quieren? Bueno, pero sí hay gente que respeta mucho como, ¿no? Sí. No rayar, no doblar, ¿no? Lo cual yo debería de aprender. No, yo creo que está bien darles uso y maltratarlos un poquito. Yo creo que sí, yo creo que los escritores no... Me impactó ver este libro, o sea, la portada. Es que este libro fue tan importante. Oye, a lo mejor tú tienes un orden y ya me estoy brincando. Sí, pero... ese va a ser nuestro segundo libro. Perdón. Nuestro primer libro es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, publicado en 1947. Este escritor inglés escribe una novela que es como semi-autobiográfica o más autobiográfica de lo que a veces concede, y que retrata un México de los años 30, un México situado alrededor de
Día de Muertos y que se convirtió en una novela emblemática. Sí. Es uno de los mejores, según las grandes listas, de los mejores 100 libros de la historia de mira. la literatura. Así que gracias por Ahí voy. traérnoslo. No voy tan mal. Exacto. Tu instinto es correcto. Pero lo que a mí me sorprende y lo que me entusiasma mucho de que nos hayas traído este libro es que el pasaje que vamos a leer son las últimas 2 páginas del libro, que no leíste cuando lo leíste en 1985. Sí, es que es un libro que mientras lo estaba leyendo me estaba gustando tanto que también me ponía triste. Dije, se va a acabar, o sea, esta joya se va a acabar. Dije, pues ¿qué tal si no leo el final? Así no se acaba, nunca. Y me doy un anzuelo a mí mismo para volver al Volverlo libro. a leer, y ahora que tú me lo recordaste, pues sonó la campana, ¿no? ¿no? Porque lo leí como en 1984, creo. O sea que Hace lo 40 puedo años. volver a leer como si fuera la primera vez. Bueno, esa es la ilusión que se pretende, que es la primera vez que lo lees. Sí. Vamos a leer Bajo el volcán de Malcolm Lowery. Estaba en Cachemira, lo sabía, y se hallaba recostado en las praderas cerca de un arroyo que serpeaba entre violetas y tréboles. El Himalaya allá a lo lejos, por lo que resultaba tanto más sorprendente que estuviese a punto de iniciar el ascenso del Popocatépetl en compañía de Hugh e Yvonne. Ya ellos le llevaban alguna delantera. ¿Puedes cortar bugambilias?, oyó que decía la voz de Hugh, y cuidado, respondió Yvonne. Tenía espinas. Tiene espinas, y debes mirar con cuidado para asegurarte de que no tiene escorpiones. Nosotros en México matamos a los escorpías, masculló otra voz. Y con esto desaparecieron Hugh e Yvonne. Sospechaba que no solo habían ascendido el Popocatépetl, sino que ahora se encontraban mucho más allá. Solitario, caminaba el cónsul con dificultad recorriendo afanoso las laderas en el rumbo a Amecameca. Con gafas ventiladas para nieve, con alpenstock, guantes y gorro de lana calado hasta las orejas, con puñados de ciruelas, pasas y nueces, con un frasco lleno de arroz que sobresalía de una de las bolsas de su saco y la información del Hotel Fausto, que se asomaba por la otra, sentíase abrumado por el peso. No podía seguir adelante. Exhausto, desválido, se desplomaba. Nadie le ayudaría, aunque pudieran hacerlo. Ahora era él quien quería morir a orillas del camino, en donde ningún buen samaritano se detendría. Aunque resultaba sorprendente que resonara en sus oídos ese estallido de risas, de voces. Al fin lo rescataban. Encontrábase en una ambulancia que aullaba al atravesar por la selva, precipitándose cuesta arriba, dejando atrás los límites de la vegetación rumbo a la cúspide, y ciertamente era este un medio de llegar hasta ahí, en tanto que aquellas que le rodeaban eran voces amistosas. La de Jacques y la de Vigil harían concesiones, tranquilizarían a Yvonne y a Hugh en cuanto a él se refería. No se puede vivir sin amar, dirían, lo cual explicaría todo, y lo repitió en voz alta. ¿Cómo pudo haber juzgado con tanta dureza al mundo, cuando el auxilio estuvo al alcance de la mano todo el tiempo? Y ahora había llegado a la cumbre. Yvonne, amor mío, perdóname. Potentes manos lo alzaban. Abriendo los ojos, miró hacia abajo, esperando hallar a sus pies la espléndida selva, las cumbres, el pico de Orizaba, la Malinche, el cofre de Perote, semejantes a aquellas cimas de su vida, conquistadas una tras otra antes de lograr con éxito este supremo ascenso, si bien de modo poco convencional. Pero no había nada, ni cumbres, ni vida, ni ascenso. Ni tampoco era esta su cúspide, una cúspide exactamente. No tenía sustancia, no tenía bases firmes. También esto, fuera lo que fuese, se desmoronaba, se desplomaba mientras que él caía.
caía en el interior del volcán. Después de todo, debió haberlo ascendido, si bien ahora había este ruido de lava insinuante que crepitaba en sus oídos horrísonamente. Era una erupción, aunque no era el volcán. Era el mundo mismo lo que estallaba. Estallaba en negros chorros de ciudades lanzadas al espacio. Con él, que caía en medio de todo, con el inconcebible estrépito de 1.000.000 de tanques, en medio de las llamas en que ardía 1.000.000 de cadáveres, caía en un bosque, caía. De pronto, gritó. Y fue como si ese grito fuera proyectado de árbol en árbol, como si sus ecos regresasen y luego, como si los árboles se cerraran sobre su cabeza, apiñados, se cerrasen sobre su cuerpo, compadecidos. Alguien tiró tras él un perro muerto en la barranca. ¿Le gusta este jardín que es suyo? Evite que sus hijos lo destruyan. Fin. Pues muy especial para mí poder leerte el final de este libro. ¿Te conmueve? ¿Sí? Es su muerte, ¿verdad? Es su muerte. Qué manera de empalmar el mundo interno y la circunstancia externa, ¿no? Sí, bueno, porque pues todo el libro ya está ahí siempre con el tema del alcoholismo y entonces ya hay como muchas dimensiones y alucinaciones. Sí. Y hay otra frase, repite otra frase que me acuerdo, que me marcó, que es no se puede vivir sin amor, sin amar o sin amor. Esa frase también la dice antes. Y la del letrero del parque. ¿Le gusta este jardín que es suyo? Es No buenísimo. permita que sus hijos lo destruyan. Es buenísimo porque vamos de una metáfora súper profunda sobre el colapso de su vida entera, ¿no? Que es como un reflejo del colapso del mundo, y de repente nos extrae a lo más mundano. Sí, a lo más mundano, pero con su ojo de Con su que ojo. en lo más mundano hay Sí, mucha profundidad y sí, muchos ecos de... sí. Oye, con razón me gustaba tanto. Está increíble. Sí. ¿Y sabías que casi no existe este libro? Que se Sí. incendió su casa y su mujer fue quien salvó Lo el libro rescató de las... ella. Sí. Pues sí, tenía él muchos problemas, ¿no? De alcoholismo. Sí. Que yo creo que esa es la primera cosa que me hizo leerlo. Querer sentirte identificado. Sí. Sí, porque yo también tengo ese tema. El tema del... Alcoholismo. tal cual. Sí. Sí, pero ya no. O sea, quiero decir, sé que existe toda una vida, pero Exacto. ya no Sí, estás no, ya hace 5 cediendo años ante el impulso. Sí, no, y no son esos niveles, ¿no? No, lo mío era alcoholismo funcional. Pero no esos niveles de abismo. Sí, sí. ¿Qué sientes que refleja de la idiosincrasia en México? O sea, ¿cuál fue la impresión que te dio del retrato que le hace a nuestro país? Porque muchos escritores han venido a pintar su propia... Siento que hay una dimensión... Bueno, siempre el ojo extranjero, ¿no? Te revela muchas cosas. Que las tienes aquí, pero pues no las ves porque las tienes ahí. Pero sí hay toda una dimensión espiritual, ¿no? De la tierra, la energía del volcán. Una cosa muy mágica, mística, que él siente de este país. Y luego también conozco la zona, me es muy familiar, a Mecameca, los alrededores del volcán. ¿Te hubiera gustado adaptar esta novela a cine, ahora que ya diriges? Hay una versión. Mezcal. No. ¿De Ignacio Ortiz? No. ¿No? No, la dirigió John Huston. Ah, ¿sí? Y la hizo como en el año 90. ¿Te gusta? Fotografiado por Gabriel Figueroa. Mira. Muy apropiado. Y Albert Finney. Ajá. Es el cónsul. Órale. Estaría bueno estaba verlo. bien, muy ¿Sí? bien. Salía todavía el Indio Fernández, que estaba vivo, salía con un gallo en la cantina. Increíble.
Sí. Es Estaba bien. difícil adaptar ¿Eh? las grandes obras a cine. ¿No? Pero estaba bien, Sí. estaba muy bien. Sí. Entonces, ¿por qué este libro? ¿Por qué trajiste Bajo el volcán? ¿Cómo lo Pues, descubriste o por qué te impactó? ¿cómo me llegó? Eso fue un compañero de la prepa, no, de la primaria. Lo que pasa es que me lo encontré después en la universidad Mm. y le dije, ¿qué haces aquí? Y él estaba estudiando letras y me dijo, lee esto, por favor. Y dije, bueno. O sea que sí Y, tomas recomendaciones. sí, claro. Mm. ¿Hay alguien que no tome recomendaciones? Yo creo que sí. Qué tontos. Qué cerrados. Pues sí, pero hay que No, saber de quién tomarlas. pues lo lees y ya ves. En fin, Pues sí. pero me lo dio él y sí me... O sea, la diferencia creo, o sea, los libros que a mí me marcan es que, pues no que qué bonito y qué transitar y qué tal, no, sino que te meten realmente en otra dimensión, en un viaje muy profundo y te dejan imágenes grabadas para siempre. Anoche estaba pensando que iba a venir aquí y dije, ay, si me pusieran a escoger, te vas a ir a una isla y solo vas a poder llevar, ¿qué te llevarías? ¿Libros o películas? Y dije, pero libros sin duda, porque en los libros están 1000 películas Sí, y son las que yo puedo hacer. claro. Y una película pues ya es esa y nada más esa, ¿no? Hace poco en el programa hablábamos de Tarkovsky y cómo él en su libro hablaba de cómo la literatura y el cine en realidad no se parecen, que el cine es más similar a la música, porque justamente en la literatura tú generas el propio mundo que internamente no te lo, Sí. no te lo define el cineasta desde afuera. Entonces, tengo tantas imágenes que ya, pues yo las construí y yo las fijé en mi memoria gracias a la lectura del libro. Y que aparte, si vuelves a leer el libro años después, puede que sean otras imágenes. Bueno, eso es muy impresionante, cómo dependiendo de dónde estás, cuándo, qué cosas te llaman la atención, ¿no? Sí. Porque hay líneas que uno lee y dice, o de repente, Sí. te hace un eco que conecta. Eso es totalmente subjetivo e muy interesante. Muy misterioso. Yo siempre digo que, bueno, le digo a la gente que no, a quien no le gusta la poesía, que muchas veces es porque no has tenido la necesidad y siento que los poemas o la literatura vienen a responder a una necesidad interna, ¿sabes? Y no siempre estás listo para el poema, no siempre estás Pues listo para no, ese para que libro. coincida Para con que en lo que tú coincida, estás. ¿no? exactamente. Puedes leer un poema a los 15 años y no lo entiendes hasta que tienes 30. Sí. Sí. Bueno, pues haremos un corte, pero estaremos en breve aquí de nuevo en Lémelo, platicando con Daniel Jiménez Cacho. Nos vemos. Ya estamos de regreso en Lémelo, platicando con Daniel Jiménez Cacho, quien nos está compartiendo una mirada muy íntima de su universo como lector. Tú has construido personajes súper complejos a lo largo de tu carrera. ¿Qué tanto ha influido sobre ti la lectura en la creación de tus personajes? ¿Qué tanto usas lecturas como referencias mientras estás trabajando? O si tienes algún ejemplo de algún personaje que hayas construido a partir de un libro. Digo, Arráncame la vida sería lo más obvio, pero... Sí, pero curiosamente, por ejemplo, ahí en ese caso de Arráncame la vida, me basé en otros libros. Me basé, por ejemplo, en una autobiografía de Gonzalo N. Santos, que fue un líder o cacique, iba a decir, de la revolución en San Luis Potosí, que él narra su vida con un desparpajo de, no, yo maté a 137, no maté a 180 y tantos como quieren adjudicar. Wow. Me robé estas elecciones porque yo diseñé
cómo hacer el doble fondo de las urnas, tal, y luego bloqueamos a estos delegados para que no entraran a la asamblea. Confesado así Increíble. el modus operandi de la política, cómo se fundó y cómo nos marcó, ¿no? Sí. Más eso, digamos que sí, ese lo usé más que la novela, ¿no? O sea, cosas concretas que puedes traducir a ¿Cómo? gestos, a modos de andar, Ajá. a modos de decir. Entonces no necesariamente Si pasa no, por la lectura, ¿o sí? sí, Claro, ¿no? sí. Me ha servido en general más observar la vida, que si hay una novela o algo que te ayuda a esa visión de observar la vida, pues puede ser, pero no lo tengo tan claro, ¿no? ¿Te inspira el trabajo de otros actores? Ah, eso sí. Sí, de copiarles. Exacto, les copias. Sí. Todo lo bueno se puede copiar. Pues sí. Ya tenemos autorización porque también lo leí en algún libro. Alguien dijo, todo es Híjole, imitación. puta madre, es que mi memoria está Pues Oscar imposible. Wilde decía eso, ¿no? Decía que No, pero es muy... Michael Caine Michael Caine. tiene un libro de actuación muy lindo y Sí. dice, si tú ves algo de un actor que te gusta, cópiaselo porque él ya se lo copió a otro. Claro. O sea, Claro, pero finalmente sí, en la humanidad pues, estamos... regurgitando lo mismo todo Entonces el podemos tiempo. escoger lo bueno, ¿no? Eso sí. ¿Y lees mientras trabajas? ¿Filmando mientras estás ensayando una obra? No, No, yo tampoco. no. No puedo. No, como que estamos Sí, metidos en ese momento sí, y cuando acabe ese momento, pues cortamos. Eso sí, para mí es muy importante. sí. Cortar y... Mm. Pero una cosa a la vez. A mí lo que me resulta más fácil leer cuando estoy trabajando por lo breve es poesía, justamente. Y esperando en el camper o... Sí, eso sí se puede. ¿No? Es un pensamiento que Es un cruza por tu pensamiento. mente. Sí. Y hasta te puede nutrir, ¿no? Y te vas como con ese También, pedacito de algo al... ciertamente. A ti te gusta mucho, ¿no? La poesía. Sí, sí. Yo sé. ¿Te acuerdas que te regalé un libro Sí, de Juarros hace años? chileno. Argentino. ¿Él es chileno o argentino? Argentino. Ah, Roberto Juarros. me encantó. Es lo máximo. Es lo máximo. ¿Lees mucho teatro? ¿Solo las obras en las que tienes que actuar? ¿O qué diriges? Sí, o rara vez, de repente ando buscando, digo, ay, entonces me averiguo, este escribió. Me da mucha curiosidad, por ejemplo, escritores muy famosos, sí, que de repente descubres que tenían algo de teatro, ¿no? Sí, O que han traducido. sí. Pero luego es interesante ver que a algunos escritores les funciona muy bien un género y nada otro, Pues sí, ¿no? pero siento que antes era más común, ¿no? Como que todo escritor tendría que haber escrito teatro y ahora ya Sí. no. No, ya Pero no. antes sí, y siempre sí me da curiosidad, ¿no? Me da mucha curiosidad porque revela mucho como la época, el momento, cómo escribían teatro, ¿no? Totalmente. Sin embargo, vamos a hacer un salto de teatro a ensayo, porque el segundo libro que nos trajiste, que es un ensayo del psicoanalista y médico austriaco Wilhelm Reich, La lucha sexual de los jóvenes. Sí. Un libro y un personaje controversial para su época. Fue estudiante, discípulo de Freud. Así es. Y sostenía que la represión sexual no solo generaba neurosis, ¿no? y padecimientos psíquicos, sino también físicos y sociales y políticos. Y que por eso era importantísimo tener orgasmos. Sí. Tal cual. Sí. No, Sí, eso sí. era. Sí, bueno, sí, eso creo que empieza con Freud, como reconocer la fuerza de la energía sexual, ¿no? Y el daño que causa su represión, ¿no? Claro que Wilhelm Reich lo lleva mucho más lejos y habla de el sistema que reprime, que es pues toda la cultura judeocristiana, la culpa, la iglesia, Las ¿no? instituciones patriarcales que nos... se meten hasta el interior de tu cuerpo Sí. a confundirlo todo y a enfermarlo, ¿no? Entonces, claro que sí fue muy importante para mí en su momento. ¿Cuándo lo leíste? En la prepa. Sí, yo tendría 17, 18, o sea, la edad adecuada.
No sé qué sea ahora porque pues esto sí tiene como su raíz en los 30, 40, en las rebeliones, en los 60, digamos, explota, ¿no? Como Influyó mucho sobre la los liberación movimientos de sexual, los 60s. la liberación Sí. sexual, ¿no? Ujú. Como fundamento para la liberación social. Exacto. Ujú. Eso es interesante, ¿no? O Muy sea, ese interesante. puente entre lo íntimo y lo social. O sea, cómo la liberación tuya incide en la liberación social. Es Pues interesante. claro, Es que era como de izquierda, ¿no? Era un pensador anticapitalista. sí, era marxista completo y fue alguien que causó mucha controversia y que terminó sus días en la cárcel. Y se muere a los 60 años Pues de un es que paro sus cardíaco en la experimentos cárcel. eran extremos, ¿no? Y era Sí, esa época de experimentar, él y muchos otros experimentando y que era fundamental con para drogas y la las, época, era lo que sí, tocaba. Después del psicoanálisis, romper las estructuras. romper las estructuras y, y pues lástima que lo acusaron de fraude, porque creo que ¿Por qué? ¿Qué le, porque hacía estas cajas en donde él te prometía que te curaba del cáncer solo por estar en la energía orgásmica dentro de la caja. Einstein metió una de esas cajas a su sótano 10 días y la analizó y terminó diciendo que no era que hubiera energía orgásmica dentro de la caja, sino que era un cambio de temperatura o algo así que sucedía entre la caja y el exterior. Entonces lo desbancó y por fraude lo metieron a la Einstein lo cárcel. desbancó? Einstein lo desbancó. O sea que Sí, enloqueció un poquito. pues tal vez un Bueno, poquito, pues para mí pero fue la semilla de lo que esencial. está diciendo creo que Sí, eso ahí es muy está en el valiosa. libro Exacto. y es importante, Pues ¿no? se los Digo, vamos a igual compartir. me preguntaba hoy, dije, sacando este libro ahorita, Ujú. ¿qué tendrá que decirnos hoy, no? Porque a veces pensamos que, pues ya pasamos por ahí. Mm. Ya la liberación sexual, ya cumplió su función. No estoy tan seguro, No. porque hay regresos, ¿no? Ujú. Es más, creo que estas cosas se han usado. La liberación sexual se ha usado ahora al servicio del capitalismo. O sea, a mí me inquieta, no sé, a ver qué opinas, Ajá. ver a compañeras o más jóvenes que en una cosa de liberación sexual se exhiben en las portadas Sí, de las revistas, sí. pero para la mirada masculina. Ujú. Y es la mirada masculina la que las está usando y consumiendo mientras ellas sostienen que se están liberando. Totalmente. Se complicó la cosa. Se complicó. Se complicó el poder desentrañarlo, ¿no? Y como decir, no, es que esto sí es Sí, o tu todavía liberación parte es de... usada como Sí, una mercancía. exacto. Y entonces ¿Qué es lo eso que hace el capitalismo? Que usa todas las causas a todo lo su favor. convierte en mercancía y Todo. todo lo vende y lo transacciona. Exactamente. Entonces, a lo mejor el libro pues, todavía tiene su, Lo vamos a ¿no? descubrir. Significación de la represión de la vida sexual de los jóvenes en el capitalismo. ¿Qué relación existe entre el orden social capitalista, su orden sexual y la forma en que es tratada la sexualidad de los jóvenes? ¿Cuál es la significación de la represión sexual de la juventud? La mayor parte de los jóvenes, a excepción de los que tienen una clara conciencia de clase, aceptan el hecho de la represión de su vida sexual como una cosa natural, normal e inconmovible. Comparemos el pequeño número de jóvenes que llevan una vida sexual satisfactoria con los que no han podido liberarse de la influencia de la familia burguesa, de la escuela y de la iglesia, que viven de forma continente, se masturban o se enredan accidentalmente en el llamado amor platónico que los hunde en devaneos y quimeras. Observamos que los jóvenes que tienen ideas claras sobre los problemas sexuales, cuya mayoría procede del proletariado, se rebelan abiertamente contra el hogar, la escuela y la iglesia, mientras que los jóvenes sexualmente inhibidos, que proceden esencialmente de la pequeña burguesía, son generalmente muy prudentes, tanto muchachos como muchachas. Esto no ocurre por azar, tiene una verdadera significación.
En efecto, en nuestro tiempo, la familia y la escuela, desde un punto de vista político, no son otra cosa que talleres del orden social burgués destinados a la fabricación de sujetos discretos y obedientes. El padre, según la imagen tradicional, es el representante de las autoridades burguesas y del poder del Estado en la familia. La autoridad del Estado exige de los adultos la misma actitud obediente y sumisa que impone el padre a sus hijos cuando estos son niños o adolescentes. La falta de espíritu crítico, la prohibición de la protesta, la ausencia de opinión personal caracterizan las relaciones de los hijos fieles a la familia con los padres, así como la de los empleados y funcionarios consagrados a las autoridades con el Estado, o la de los obreros incultos y sin conciencia de clase con el director o el propietario de la fábrica. En la medida en que la conciencia de clase se desarrolla en la familia proletaria, la actitud de los padres hacia los hijos cambia igualmente. Incluso si de todas las actitudes burguesas, esta es la que cambia más difícil y tardíamente. El vínculo con la represión sexual es el siguiente. La represión de las tensiones y de los deseos sexuales requieren de una gran dosis de energía psíquica en todo individuo. Esto inhibe y lesiona el desarrollo de la actividad, de la razón, de la crítica. Por el contrario, cuando más se desenvuelve la sexualidad sana y vigorosamente, el individuo se siente más libre, activo y crítico en su comportamiento general. Pero precisamente eso es lo que no tolera el capitalismo, que defiende rigurosamente la autoridad y la tradición. La limitación de la libertad de la actividad psíquica y de la crítica mediante la represión sexual es uno de los pilares más importantes del orden sexual burgués. Por eso el hecho de que la burguesía tome partido, mediante todos los medios de que dispone, para mantener y reforzar la moral familiar, tiene una significación bien clara. En efecto, como ya hemos dicho, la familia burguesa es, sobre todo, una fábrica de seres sumisos. Pues este pensamiento fue muy útil. Y claro, como yo necesitaba una herramienta de rebeldía, ¿sabes? Necesitaba eso. Y entonces aquí lo encontré perfectamente justificado. Y te ayuda, ¿no? Decir, pues no estoy solo ni loco. Sí. Hay un Sí, científico exacto. que soporta lo que yo estoy Sí, sintiendo. Entonces es exacto. importantísimo. Sí, no soy un ¿no? loco egoísta, desenfrenado, Claro. sino que hay una razón biológica. A lo está mejor detrás ahora, de- pues ya, es científica o filosóficamente incluso se podrá rebatir que eso no es nada más el centro del asunto. O sea, que la represión sexual Ujú. no es lo único que garantiza, porque lo decíamos hace un momento, Claro, ¿no? La liberación sexual puedes también estar se puede liberado. convertir en una mercancía Ujú. y seguimos sometidos en este sistema de obediencia, ¿no? Otra cosa importantísima que leíste que también se me quedó, la jerarquía así vertical del patriarcado que empieza en una idea de Dios, Ujú. manipulada obviamente por la iglesia, pero es Dios, tu padre, el presidente, ¿no? Ujú. La policía, Ujú. tu maestro. O sea, es una cosa de poder vertical así Sí. que Que te inculca un miedo al error, para empezar, ¿no? sí, Y para mí eso es la antítesis de la libertad, porque si no tienes sí. la confianza de errar, Errar, error, ¿cómo aprendes? castigo, Claro, culpa, claro, sensación del ridículo, sí, ¿no? sí. Entonces todo eso te va retrayendo y haciendo obediente, ¿no? Y luego también pues creo que tiene la esperanza de que la conciencia de clase y de la clase popular y el proletariado desde ahí va a emanar la fuerza. Y bueno, la historia se ha dicho como a veces sí y a veces no. A veces esta clase es la que ha encumbrado también fascismos y totalitarismos, ¿no? Y es justo lo que pregunta Reich, es ¿por qué deseó su generación el fascismo? Y Porque era él habla de soportado su por la generación. clase proletaria, ¿no? Sí. Sin embargo, por ejemplo, ¿no dirías que el punk, que es justo un gesto de rebeldía, Ujú. sí tiene su origen en la clase proletaria? Claro, Hijos de trabajadores, ¿no? Que en toman Inglaterra. al rock Sí. como un arma de rebeldía y lo revitalizan todo, ¿no? Pues nos vamos a ir a un corte
pero aquí los esperamos para seguir sintiéndonos revitalizados por Daniel Jiménez Cacho y sus lecturas. Ya estamos de vuelta en Lémelo con Daniel Jiménez Cacho. Gracias, Daniel, por abrirnos a nuevos mundos y nuevas temporalidades y filosofías a través de tus libros. Gracias a ti. Como último libro para este episodio de Lémelo, elegiste una novela autobiográfica de denuncia, El deshabitado, de Javier Sicilia, publicado en 2016. Después de la terrible muerte de su hijo, que lo impulsa a buscar justicia colectivamente, a generar comunidad alrededor de estas tragedias que azotan nuestro país desde hace tantos años y a crear el movimiento por la paz. ¿Qué de este libro en particular? Digo, supongo que conoces la obra de Sicilia en general, no sé si como poeta o solo como ensayista, pero ¿qué te hizo traer este libro hoy a Lémelo? ¿Por qué fue tan importante para mí leerlo? Creo que lo que me llamó muchísimo la atención y me retó y me dijo, o sea, como que modifica mi manera también de trabajar, es la valentía con que él se autoexamina, ¿no? Hay una mirada crítica sobre sí mismo tan fuerte que realmente te golpea, o sea, ¿hasta dónde puedes abrir tus interiores y mostrarlos con el riesgo de que esto tiene? O sea, sé que, por ejemplo, tuvo algún tema con su hija, ¿no? Que la hija le dijo, óyeme, tú exhíbete lo que tú quieras, pero cálmate. A mí, me cuidas, ¿sí? Claro. O sea, que realmente está yendo rompiendo esa frontera, ¿no? Y me impactó porque, bueno, pues toda la historia desde que asesinan a su hijo, cómo lo recibe, las consecuencias que esto tiene en su vida, cómo su vida se le altera, todo lo que hace para construir, organizar este movimiento. Entonces se vuelve un personaje público. Entonces, ¿cómo un personaje público agarra y dice, ustedes piensan que yo soy así? Pues les voy a enseñar lo que hay adentro de mí. O sea, me dejó admirado. O sea, se requiere una valentía, también una inteligencia para abrir y enseñar y que entendamos, ¿no? Que abrimos así, pues hay un caos ahí, no, ni lo vamos a entender. Sí. Pero, o sea, la honestidad realmente me redefine qué es ser honesto, por el grado hasta donde él se va. Por no hablar de la calidad literaria, que es bellísimo el libro. No se conoce suficientemente bien lo buen escritor que es. Pues se va a conocer. Vamos a leer un fragmento. A Desgraciadamente hoy no ver si me tenemos el equivoco. libro, pero... Después de este gran anuncio, a ver qué. Pero sí, Sicilia dijo en una entrevista que para él fue muy difícil escribir el libro porque tuvo que atravesar el dolor 2 veces. Y que aún así era la única forma de sanarlo. Exactamente. El deshabitado. Por fin llegó, y después de abrazar al padre Orozco y a sus amigos, de llorar con ellos, tomó su mano y se sentó a su lado. Seguía sin saber qué decir de cara a un mar de rostros, de cámaras, de micrófonos. Sin embargo, no se inmutó ni se sintió intimidado. La lucidez corría desde el fondo más oscuro de sí mismo hacia su pensamiento. Miró extrañado a los reporteros y, respirando hondo, como se lo había pedido el embajador, habló, a veces tomado por el dolor y la ternura, a veces por la indignación y la ira. Mi hijo Juan Francisco y sus amigos
Luis, Julio César y Gabo eran inocentes, como la gran mayoría de los que han sido asesinados por la imbecilidad de los narcotraficantes y de nuestras autoridades en esta guerra absurda que nadie pidió, y deben ser reivindicados. Eran jóvenes buenos y productivos y como todo joven llevaban consigo el futuro de esta nación. Aunque el presidente Calderón me llamó y estableció el compromiso de esclarecer y hacer justicia, le decimos desde aquí que no queremos ver más a una muchacha ni a un muchacho asesinados, secuestrados o corrompidos por el crimen. Cada uno de ellos es nuestro hijo y lo vamos a defender porque estamos hasta la madre de la ineficiencia de nuestras autoridades. Ellas deben entender que no son una clase, sino los servidores de la nación. Deben entender también que si no son capaces de servirla, habemos todavía muchos que podemos dar la cara por ella, ser su voz y ponernos a su servicio. Estamos también hasta la madre de que los narcotraficantes que han roto cualquier código de honor y nos asesinan y nos extorsionan. Desde aquí les exigimos que vuelvan a sus códigos de honor y que nos respondan qué les hicimos, por qué se meten con nosotros. Mantendremos un plantón permanente aquí para decirle al gobierno que le damos 15 días para esclarecer estos crímenes y llamamos a una marcha el 6 de abril para exigir justicia y paz. Guardó silencio. Atrapado en su escafandra, no sabía bien a bien lo que acababa de decir. Esas palabras, sin embargo, emanaron de él no solo con una extraña seguridad, sino con la convicción de que sus amigos, con los que apenas se había intercambiado unas cuantas palabras, abrazos y llantos, estaban en sintonía con él o él con ellos. Se levantó y después de despedirse, se dirigió a su casa a redactar lo que más tarde sería su primera declaración de lucha, que la revista Proceso publicó en su número 1976, 3 días antes de la marcha, bajo el título Estamos hasta la madre, carta abierta a políticos y criminales. Inmediatamente lo que habían sido marchas y eventos improvisados comenzó, bajo la dirección de sus amigos, a convertirse en un movimiento. Se instaló el campamento, se abrió una página electrónica y una cuenta de Twitter, se echaron a andar las redes sociales, se formó un equipo para organizar la marcha y la prensa comenzó a focalizarse en aquella movilización que empezaba a nombrar el horror. Una especie de milagro cívico, nacido de la tragedia de un poeta, emergía de una comunidad pobre, inestable y humillada que se levantaba junto a los muros del poder, bajo el símbolo de una pobre ofrenda hecha de cruces de palo, de fotografías y de mantas que conmemoraban a unos muchachos asesinados. Esa es la dimensión más pública, ¿no? De él como hacia afuera. Ajá. Pero tiene el libro toda una parte muy importante interna, ¿no? de él, donde pues, ves sus vulnerabilidades, cómo se cuestiona si tiene sentido lo que se hace, si no tiene sentido, si para qué, ¿me entiendes? Cómo pues vemos un líder y decimos, sí, no, y no, pues no. Tendemos a poner etiquetas Y a deshumanizar. y a deshumanizar con lo que eso significa de conflicto, de crisis, de vulnerabilidad, de incertidumbre, Claro. ¿no? Sí. Claro, a lo mejor ya yo no soy tan objetivo porque pues me sumé, sentí inmediatamente simpatía y como que me sumé, ¿no? Aunque el libro lo leí hace 2 años apenas, ¿no? Yo no lo leí en su momento como que... Y ya ahora que pasó todo el tiempo lo leí y dije, wow, o sea, qué gran novela, además también como novela, digo, borrando el asunto de ficción y realidad, que cada vez me parece más interesante, que esa frontera es muy... Porosa. Sí, Sí. no es interesante. Sicilia dijo, el país no está guardando el suficiente silencio para poder volver a encontrar el sentido de la vida humana y de la vida política. Y me llamó la atención esto del silencio, porque tú en una entrevista alrededor de Juana, tu debut como director de cine, no como director, pero como director de cine,
Sí, Hablabas de lo peligroso que puede ser el silencio. claro. Y ahí está la ambigüedad Pues sí, del hay silencio, ¿no? de silencios a silencios. Hay de silencios a silencios. El silencio en tu película es un silencio personal y también un silencio colectivo alrededor de el personaje de la periodista que estaba Sí, buscando. Cuéntanos un poquito de... sí, no, el silencio en esta película, en la Juana, la película que dirigí yo, es callar, es quedarte callado ante el abuso, ¿sí? Es Ujú. ese silencio cómplice que hace que se perpetúe la violencia. ¿Por qué quisiste hablar de las dificultades que afrentan los periodistas hoy en día en México? Eh, bueno, pues más allá de la solidaridad y más allá del homenaje a su trabajo, es una curiosidad personal también, como se pregunta Javier profundamente, ¿no? De los motores profundos, ¿por qué una periodista o un periodista arriesgan su vida para hacer su trabajo? Y eso está ligado a algo muy personal, tan personal que junto con nuestra guionista dijimos, pues lo tenemos que ficcionar, lo tenemos que inventar. Mm. Una razón personal, ¿no? Para no colocarlo en este lugar de hacen su trabajo para encontrar la verdad, para hacer justicia, Mm. ¿no? Dices, Porque si la el enjuego es justicia, demasiado grande para que sea tan sencillo como eso. exacto, Ajá. o sea, buscar algo mucho más personal, ¿no? Entonces le construimos una situación personal, Ujú. ¿no? Donde su lucha es desde niña, digamos, contra un sistema Mm. patriarcal que ejerce distintas violencias en casa y afuera, socialmente en tu trabajo. Y entonces se le vuelve a ella un asunto personal de sanación desde su infancia. ¿Tú crees que la literatura, el cine, el arte puedan generar conciencia colectiva? ¿Crees que puedan cambiar el mundo? Claro, pero justo eso es lo que pueden hacer, generar conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva, pues es lo que crea los climas para cambiar el mundo. Y también siento que es muy revelador ver cómo los regímenes fascistas, ¿no? Y cuando los gobiernos quieren convertirse en gobiernos totalitarios, se toman la molestia de quemar o prohibir diferentes obras de arte. Y dices, Controlar, no lo harían si no fueran importantes y peligrosas, poderosas. exactamente. Exacto. ¿Qué otras recomendaciones tienes para nosotros? Mencionaste un libro que Ah, sí, casi sí, traías. acabo de leer un libro de Álvaro Enríquez que se llama Tus sueños imperios han sido, que me parece, es breve, pues el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, me parece brillante, brillante porque desolemniza estos temas que siempre son como la historia de la nación, que se vuelven muy acartonados, Mm. y esto es de una imaginación y de una profundidad a la vez. Mm. Me pareció brillantísimo y un peliculón, aparte. Y ahorita que estás O sea, ensayando todo es en teatro. interiores. Ah, Entonces sería un oh, peliculón wow. brutal. Hagámoslo, Hagámoslo. hagámoslo. Estás ensayando teatro, entonces supongo que no estás leyendo nada ahorita. No, no. Estuve leyendo muchas versiones de Hamlet Mm. para preparar uno y ya. Y ahorita estamos ensayando esto y con esta obra que vamos a estrenar en la Compañía Nacional de Teatro, escrita y dirigida por Aurora Cano. Se llama La cumbia del pantano. Buenísimo. Pues Daniel, gracias por estar aquí. Me encanta verte. A ti, a mí también. Y muchas gracias a quienes nos están viendo aquí en Lémelo. No se pierdan del siguiente episodio. Yo soy Nayan González Norvin y aquí los vemos a través de TV UNAM y Canal 22.